Hola, bienvenidos. Bueno, ¿por qué razón el gobierno de Venezuela pide la captura del presidente argentino Javier Milei? ¿Qué tiene que ver el famoso actor George Clooney con el tema de Venezuela? ¿Qué es lo último que ocurrió con Eric Prince y su ejército privado, luego del conteo por internet de la página Ya Casi Venezuela, que prometía un cambio inminente en el régimen que gobierna ese país? ¿Por qué razón una propina dejada en un hotel de París desencadenó una investigación tremenda respecto del tema de PDVSA y la corrupción en PDVSA, la compañía petrolera de Venezuela? ¿No nos debe una explicación a España de lo ocurrido en su embajada en Caracas con el señor Edmundo González Urrutia, que denunció haber sido extorsionado frente al embajador de España en Caracas? ¿Cómo se conecta hoy Venezuela con el conflicto que atraviesa el mundo, que tiene que ver con Rusia, tiene que ver con Irán y tiene que ver con China? Bueno, de esto vamos a hablar en el comentario de hoy. Así que, bueno, nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos. Ustedes saben que el fiscal general de Venezuela, un personaje clave del régimen, llamado Tarek William Saab, me tocó entrevistarlo para CNN, un personaje tenebroso. Su mirada es tenebrosa, ¿no? Ha anunciado ayer que Venezuela tramita una orden de detención contra el presidente argentino Javier Milei, contra su hermana Karina Milei, que ocupa un cargo en el gobierno, y contra la ministra de Seguridad argentina, la señora Patricia Bullrich. Bueno, el argumento que ofreció el tenebroso de Tarek William Saab es que Argentina se robó un avión de Venezuela. Ustedes recuerdan que en 2022 gobernaba la Argentina Alberto Fernández y la señora Kirchner, obviamente. Llega a la Argentina, al puerto internacional de Ezeiza, un avión misterioso de una compañía también misteriosa llamada Emtrasur, que traía unos pilotos venezolanos e iraníes, ¿no? Nunca se supo que venían a hacer a la Argentina, pero el gobierno de entonces, de Alberto Fernández, argumentó que era bueno unos vuelos de práctica en la que los pilotos venezolanos o iraníes a la inversa le daban clases de, de pilotear un Jumbo 747 a los pilotos venezolanos. El avión fue finalmente decomisado por una orden judicial dictada por una orden de detención de Estados Unidos, y el avión se lo llevaron a Miami o a Estados Unidos. Y hoy, tiempo después, el gobierno de Venezuela pide la captura del presidente Milei por este asunto que en rigor de verdad involucraba a Alberto Fernández y a la señora de Kiev, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué esto? ¿No? Esto tiene una explicación muy interesante. Porque en los últimos días una institución argentina llamada Foro Argentino por la Democracia pidió la detención de Maduro, pero aquí en Argentina, por delitos de lesa humanidad, cuestiones ciertamente mucho más graves, ¿no es cierto? Y dos fiscales argentinos, uno de ellos muy importante, el fiscal Carlos Stornelli, respaldó este pedido del Foro Argentino por la Democracia para pedir la captura desde Argentina del señor Nicolás Maduro. Pero el juez del caso, un juez llamado Sebastián Ramos, juez federal, rechazó el planteo. Por lo tanto, en este momento hay una Cámara Federal, la sala número 1 de la Cámara Federal, que está resolviendo este incidente, en donde un grupo de gente pide la captura de Maduro, los fiscales lo respaldan, el juez se opone y por lo tanto la Cámara Federal va a resolver si Argentina dicta o no una orden de captura a propósito de una serie de declaraciones que ocurrieron aquí en Buenos Aires de unas víctimas de violaciones y torturas en Venezuela que declararon ante la justicia argentina eh, con este resultado, con un pedido de captura que si lo confirma la Cámara Federal eventualmente podrá ocurrir o no. Ahora, lo interesante de esta historia, que es la contracara de por qué el régimen de Venezuela pide ahora la captura del presidente Milei como una especie de respuesta, ¿no es cierto? Es porque hace un tiempo, hace un año y pico o dos, el actor George Clooney y su esposa Amal Clooney presentaron ante la justicia argentina una denuncia contra Maduro por violaciones de los derechos humanos. La esposa de George Clooney, la señora Amal Clooney, se llama en realidad Amal Ramzi Alam Udin, nacida en el Líbano y nacionalizada británica, es una abogada muy importante a nivel mundial en derecho internacional, en extradiciones y en temas de derechos humanos. De hecho, les cuento que fue la defensora en Inglaterra
nada menos que de Julian Assange, ¿no? El de los Wikileaks, ¿no? Y de hecho les cuento también que la BBC de Londres calificó a la señora Amal Clooney como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, ¿no es cierto? Y de hecho, George Clooney es el presidente de la Clooney Foundation of Justice, la Fundación Clooney por la Justicia, que integra, por supuesto, Clooney, el actor, y su esposa, Amal Clooney, y que se dedican a perseguir a esta clase de criminales, ¿no es cierto? Entonces, esta es la razón por la cual en la Argentina hay una denuncia contra Maduro, por el actor George Clooney y por su esposa, Amal Clooney, una, repito, muy destacada abogada internacional en materia de derechos humanos, de extradiciones y de derecho internacional. Y esta denuncia de los Clooney, de George Clooney y su esposa, derivó en este pedido de captura a Maduro en la Argentina, que derivó luego en que Maduro le pida la captura a Milei, ¿cierto? Un enredo, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, me parece que el mundo le debe agradecer a George Clooney y a su esposa Amal por este aporte que han hecho para intentar eventualmente que exista algo de justicia con Nicolás Maduro. Esto es parte del comentario que quería presentarles hoy. En segundo lugar, ayer habló en una radio colombiana, creo que muy importante, se llama la W. Allí trabaja un gran periodista que se llama Julio Sánchez Cristo. Es una radio que tiene sede en Colombia y tiene mucha repercusión y mucho impacto, una radio importante. Entonces fue entrevistado en la radio, la W de Colombia, el señor Eric Prince. Ustedes recuerdan, lo hemos contado aquí en nuestros comentarios, y es un tema de orden mundial, que este hombre, Eric Prince, un ex marín norteamericano, que fundó una empresa de seguridad contratista de temas de defensa y de operaciones especiales de Estados Unidos, del Pentágono, de la CIA y del Departamento de Estado, impulsó una página de web, de internet, llamada Ya Casi Venezuela, con un conteo de días, horas, minutos y segundos, anunciando que en el momento que finalizara el conteo iba a ocurrir un cambio trascendental en la historia de Venezuela. Al punto tal que mucha gente imaginó, yo lo comenté aquí, que esto podía incluir una suerte de invasión, ¿no es cierto? Un ataque con drones para capturar a Nicolás Maduro y a sus cómplices a propósito de la recompensa que ofrece Estados Unidos por cargos de narcotráfico contra ambos, contra Maduro y contra Diosdado Cabello, ¿no es cierto? Bueno, pero claro, terminó el conteo, eso lo comentamos antes de ayer, y no pasó nada. Hubo algunos comentarios y apareció una colecta, ¿no? Ahí apareció que finalmente este hombre, Eric Prince, estaba intentando facturar una revuelta, es decir, cobrarle al mundo por lo que el mundo no puede hacer, ¿no? Si, bueno, a ver, ¿cuánto necesito para desalojar a Maduro del poder? 100 millones de dólares. Entonces lanzó una colecta, ¿no es cierto? Que no tengo ni idea cómo va. Pero hoy habló el señor Prince, perdón, por esta radio colombiana, la W, y dijo las siguientes cosas. Que el propósito de la colecta es buscar fondos con el propósito de encontrar evidencia respecto del fraude. A ver, está lleno de evidencia. Hacen falta fondos para probar el fraude. Dijo también que los fondos serían destinados a hacer inteligencia para encontrar los fondos de la corrupción venezolana. Se ve que el señor Prince no leyó El País de Madrid. Le voy a contar enseguida de qué se trata esta historia y el asunto de la propina en el hotel de París. Luego dijo que con los fondos van a hacer campañas de publicidad en Europa y en América Latina para conseguir el apoyo del mundo a una Venezuela libre, ¿no es cierto? Hace falta hacer publicidad, el mundo entero sabe lo que pasa en Venezuela, ¿no? Es tema de los diarios y de la prensa mundial y de la televisión mundial y de la radio mundial todos los días, ¿no es cierto? Una cosa muy rara. Además, al final les digo, el mundo no parece tener mucho interés en desalojar a Nicolás Maduro del poder. Luego dijo que él apoya a los venezolanos, pero que no promete resultados inmediatos. Y finalmente dijo, una obviedad, que esta es una causa justa y que el tiempo de Maduro está llegando a su fin más rápido de lo que pensamos. Bueno, no parece muy serio, ¿no? O sea, lanzar una colecta mundial en nombre de una página de internet
que tiene como respaldo a este hombre que tiene un ejército privado, que pretende evidentemente facturar, es decir, ganar dinero generando una suerte de revuelta, ¿no? Muy raro, ¿no? Así que el tema de Prince me parece que finalmente terminó siendo una suerte de fiasco y ciertamente el señor Prince no ha leído la prensa, ¿no? Porque en la prensa mundial, de hecho voy a comentar inmediatamente un asunto muy relevante al respecto, están todas las pruebas, sí, pruebas pero sobran respecto de la corrupción venezolana. Vamos a ver ya mismo entonces el caso de cómo una propina dada en un hotel de París generó un escándalo de corrupción. En París hay muchos hoteles muy lujosos, especialmente uno que se llama Georges V, Jorge V, que pertenece a la muy prestigiosa cadena Four Seasons, que queda justamente en la avenida Georges V, Jorge V, en la avenida Jorge V y Champs-Élysées. Allí está el Hotel Georges V, desde el punto de vista arquitectónico de los edificios más extraordinarios del mundo, no solamente de París. Y allí hay un famoso restaurante que tiene un sommelier, es decir, esa gente que le ofrece a los clientes la colección de vinos del restaurante, vinos naturalmente carísimos. El sommelier del restaurante del Hotel Georges V en París se llama Eric Baumard, ¿no es cierto? Un día el señor Eric Baumard recibe en su cuenta una propina de un enigmático cliente venezolano llamado Diego Salazar. Y la propina alcanzaba el monto de 90.000 euros, ¿no? El señor Salazar, este enigmático venezolano, habitual cliente, no solamente del restaurante, sino también del Hotel Georges V, allí en la ciudad de París, ¿no es cierto? Yo pasaba por la puerta del Hotel Georges V, que es una cosa fabulosa. Bueno, 90.000 euros son prácticamente $100.000, una propina de $100.000. Y al poco tiempo, el señor Baumard recibe de regalo un juego de vajilla de la casa Hermès y un conjunto de accesorios de coctelería de oro, ¿no es cierto? Por lo tanto, el señor Baumard le llama la atención que un enigmático cliente venezolano le enviara 90.000 euros de propina y le regalara un juego de vajilla de la casa Hermès, carísimo por supuesto, y unos accesorios de oro para hielo y coctelería. Por lo tanto, el señor Baumard le avisa a la policía, ¿no es cierto? Le avisa exactamente a una institución, un organismo llamado TRACFIN. TRACFIN es el organismo francés que se dedica a investigar el lavado de dinero, como hay en todo el país del mundo. En Argentina hay uno que se llama, no me acuerdo el nombre, se llama, bueno, no me acuerdo, tiene un nombre aquí, en todos los países hay un organismo, eficiente o no, que investiga el lavado de dinero. La UIF se llama aquí en la República Argentina, Unidad de Investigación Financiera. Y esta unidad, este organismo francés, repito su nombre, se llama TRACFIN, empieza a tirar de la cuerda de la propina que fue enviada desde una cuenta, una transferencia bancaria, y se encuentra con una compañía llamada Highland Asset Corporation, con sede en Panamá y una cuenta en un banco de Andorra llamado BPA. BPA quiere decir Banca Privada de Andorra. E investigando esta cuenta, y a esta compañía panameña y un conjunto de compañías empezaron a aparecer compañías y cuentas por todos lados, tirando de la cuerda de la propina dejada por el enigmático venezolano Diego Salazar en un hotel de París. Resulta que apareció un escándalo de proporciones monumentales. Esto comenzó a investigarse como en el 2010. Y acaba de ser publicado en un artículo excepcional por el diario El País de Madrid. Se publicó exactamente ayer. Y está firmado por dos periodistas, uno se llama José María Irujo, y otro se llama Joaquín Gil. Yo imprimí el artículo del diario El País de Madrid, que tiene 23 páginas. Y están las fotografías y los informes de no menos de 20 personajes involucrados en el robo de 4.200 millones de dólares a la compañía PDVSA. Un gran mérito del País de Madrid. Se ve que Eric Prince,
que dice querer juntar fondos para investigar la corrupción en Venezuela, no leyó lo que se publicó ayer en España, un trabajo, repito, excepcional de investigación. Pocas veces vi algo igual. ¿Okay? No lo puedo comentar acá largamente porque es muy largo, pero obviamente que la investigación del País de Madrid establece que tirando de esa cuerda de la propina se han encontrado con 20 personajes, testaferros, funcionarios, directivos de PDVSA, integrantes del gobierno de Chávez y de Maduro, todos involucrados en el robo de 4.200 millones de dólares a la compañía petrolera venezolana PDVSA, ¿no es cierto? Que de paso les cuento, en esa época actuaba en la Argentina bajo el amparo de los Kirchner, ¿no es cierto? Bueno, una investigación excepcional. Búsquenla, léanla, si quieren leer una novela de cómo un grupo de enigmáticos venezolanos, clientes de los hoteles más caros de París, se robaron 4.200 millones de dólares. Bueno, dicho esto, hay un asunto con España que me parece inquietante. Saben ustedes que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se refugió ante el periodo de captura del gobierno venezolano en la Embajada de los Países Bajos primero y en la Embajada de España después. En un momento se fue el país. España lo saca de Venezuela con un avión y se lo llevan a Madrid. El señor Urrutia por unos cuantos días se mantiene en silencio, todo el mundo se pregunta qué pasó con él, presidente electo de Venezuela, sacó 70% de los votos, medio mundo lo reconoce como presidente electo de Venezuela, eso no tiene efectos jurídicos pero sí políticos, lo reconoció Estados Unidos, lo reconoce parte de América Latina, lo reconoce la Unión Europea, lo reconoce España, bueno. Y finalmente el señor Edmundo González Urrutia confiesa ayer que fue forzado a firmar una declaración en la Embajada de España en Caracas, Venezuela, admitiendo que él perdió las elecciones, es más larga la declaración, se la cuento corta, y que le agradece al régimen del presidente Nicolás Maduro y a sus cómplices de permitirle irse a vivir a España y que les promete que aquí más no va a hacer declaraciones, ni va a moverse demasiado, ni va a molestar mucho al régimen venezolano. Pero claro, él en su aclaración, pues la carta apareció ayer y fue revelada por el gobierno de Venezuela diciendo, ven que González Urrutia acaba de admitir su derrota. Él dice que fue extorsionado delante del embajador de España en Caracas por Delcy Rodríguez y por Jorge Rodríguez, su hermano. ¿Quiénes son los Rodríguez? Delcy Rodríguez es la vicepresidenta de Venezuela y Jorge Rodríguez es el presidente de la Asamblea Legislativa Venezolana, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo pensaba, ¿no? Una embajada, la Embajada de España en Caracas, es territorio español y la extorsión habría ocurrido delante del embajador. Yo no sé cuál ha sido el motivo de la extorsión, pero Edmundo González Urrutia tiene una hija en Venezuela y tiene nietos, ¿no? Quién sabe si los habrán amenazado, los habrán filmado con una pistola en la cabeza, vaya uno a saber. Pero me da la impresión de que acá España le debe una explicación al mundo entero, si es que es cierto lo que Edmundo González Urrutia ha confesado, que fue obligado a firmar una carta de disculpas, poco menos, y de admisión de su derrota, delante de un embajador, dentro de una embajada. Yo nunca vi semejante cosa. Nunca vi, jamás. Bueno, y finalmente les cuento por qué razón. A mí me parece que Venezuela reproduce en algún sentido, a cierta escala, los conflictos que atraviesan hoy al mundo y sus principales protagonistas, que son Rusia, China e Irán y naturalmente el narcotráfico. Les voy a comentar lo más importante es muy largo también, de un informe extraordinario que también debiera leer el señor Prince, ¿no es cierto? Porque él dice que va a usar los recursos que va a recolectar para buscar información. Bueno, a ver, señor, está publicado en el País de Madrid. Les cuento lo que dice hoy la BBC de Londres, ¿no? En relación a esta reproducción en escala que ocurre en territorio venezolano de los conflictos que hoy atormentan al mundo. Dice la BBC de Londres que Venezuela le debe a China 59.000 millones de dólares, que le vende petróleo Venezuela a China, que le compra armas que usa para la represión de los venezolanos y que, entre otras cosas, la tecnología que usó Venezuela para el control electoral se la proveyó China, entre otras tecnologías que Venezuela utiliza para perseguir personas.
Dice la BBC que Venezuela le ha comprado mucho armamento a Rusia, China y Rusia. Que la compañía petrolera rusa Rosneft, que es una compañía que comercializa petróleo, socia de PDVSA, vuelvo al tema de la propina, ¿no es cierto? Comercializa de manera probablemente ilegal petróleo venezolano que se lo vende entre otros, naturalmente a los chinos, ¿no es cierto? Y que el grupo Wagner, este tenebroso grupo paramilitar que opera para Vladimir Putin, está instalado en Venezuela, como está instalada la Guardia Revolucionaria iraní también en Venezuela. Quiere decir que ya tenemos acá, todavía me falta el tema de Irán, una cierta reproducción de los temas que atormentan al mundo que ocurren dentro de Venezuela. China y Rusia, comprando y vendiendo armas y petróleo. Dice la BBC de Londres que hay 180 acuerdos bilaterales entre Venezuela e Irán. De hecho, hoy hay unas fotografías bastante impactantes en este momento del presidente Maduro y los ayatolás iraníes publicadas por la BBC de Londres. Que por supuesto, Irán y Venezuela intercambian petróleo, Venezuela le vende o le compra petróleo a Irán, o le vende, y que Irán interviene en la reparación de las máquinas de petróleo, de las instalaciones petroleras venezolanas, sobre todo en un momento que Venezuela se quedó sin nafta, ahí fueron los iraníes sin combustible para reparar las obsoletas máquinas de PDVSA. Que los supermercados en Venezuela son iraníes, a la marca, todo, ¿no? E inclusive que la Guardia Revolucionaria de Irán entrena a estos famosos colectivos bolivarianos, que son los fuerzas paramilitares que detienen, persiguen y torturan a los venezolanos que protestan contra el régimen, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos un cuadro alucinante, ¿no es cierto? Es decir, China, Rusia e Irán operan junto con Venezuela en territorio venezolano y por lo tanto en nuestra región, en América Latina y en América, ¿no es cierto? Y arriba de esto, la compañía Chevron americana opera en Venezuela. O sea que Venezuela es una reproducción del conflicto mundial a escala, digamos, como no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Quiero decir con esto que no solamente el régimen de Maduro se volvió un tormento para los venezolanos, sino que se ha vuelto una amenaza gravísima para la región, para América Latina, para sus vecinos y para toda América, ¿no es cierto? Porque ahí están los rusos, los chinos y los iraníes, ¿no es cierto? Entonces uno, claro, se pregunta, ¿por qué el mundo se ha quedado en una cuestión estrictamente declarativa frente a Venezuela, que significa hoy un peligro de esta relevancia para América, ¿no es cierto? No hay otro caso, ¿no es cierto? Creo que ni Cuba ni Nicaragua llegan a este nivel, ¿no es cierto? ¿Por qué finalmente aparece un tipo como Eric Prince, vinculado con el Pentágono y con la CIA y con las operaciones especiales, que hace una colecta para facturar una revolución, ¿no es cierto? Ahí me da la impresión de que finalmente al mundo le importa nada el asunto, ¿no? Nada. Declaraciones, comentarios, condenas, pero mucho petróleo, mucho armamento, mucho grupo Wagner, mucha Guardia Revolucionaria iraní y muchos chinos, ¿no es cierto? Por lo tanto, me da la impresión de que por el momento, lamentablemente, el régimen venezolano, a pesar de todo esto, a pesar de George Clooney, a pesar de las denuncias, a pesar de la investigación de la propina que terminó en $40.000 millones, a pesar de todo, el régimen venezolano goza de buena salud, porque finalmente al mundo no le importa tocarlo. Seguimos. Chao.